vamos a trabajar tema nuevo. Vamos a hablar sobre representación de información. Entonces, un poco la idea es entender por qué razón una computadora representa la información de la forma en la que la representa, cuáles son, digamos, como cuáles son como, digamos, las restricciones con las cuales tenemos que jugar a la hora de representar datos en una computadora, qué tipo de restricciones vamos a encontrar, y estas restricciones cómo cambian la manera en la que entendemos datos dentro de una computadora. Entonces, un poco por ahí es la idea de este tema, es comprender esos aspectos, digamos, esas restricciones. Entonces, para poder entender esos aspectos, necesitamos primero cubrir un poquito de terreno, necesitamos definir algunas cosas. Entonces, la primera cosa que necesitamos entender o que necesitamos definir es, necesitamos entender la diferencia entre continuo y discreto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de continuo, aquí estamos hablando de espacios, ¿verdad? Podemos hablar del espacio físico, por ejemplo, de una línea o una pared o un espacio bidimensional o tridimensional o de cualquier cantidad de dimensiones. Podemos hablar también de tiempo y vamos a considerar a la hora de hablar de esas definiciones que el tiempo es como decir un tipo de espacio, es una dimensión, digamos, con la que vamos a trabajar. En todos los casos funciona exactamente igual. Cuando hablamos de continuo, lo que estamos diciendo es que existe un espacio ininterrumpido, ¿verdad? Entonces, si yo pienso en una línea continua, estoy pensando en una línea ininterrumpida, ¿verdad? Y cuando hablamos de discreto, estoy hablando de una representación que es interrumpida, ¿verdad? Esto es un espacio continuo, esto es un espacio discreto, que los dos representan más o menos la misma distancia, ¿verdad? Pero en formas drásticamente diferentes. Si hablamos un poco de matemática, de mate de cole, ¿verdad? Vamos a hablar que, por ejemplo, el conjunto de los números reales es un conjunto continuo y el conjunto de los números enteros es un conjunto discreto, ¿verdad? Básicamente aquí la diferencia entre estas dos cosas es que entre dos números reales cualesquiera hay infinita cantidad de números reales, ¿verdad? Si yo agarro los números reales cualesquiera, adentro de este espacio hay infinita cantidad de números reales. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Ok? Mientras que en un conjunto discreto, si yo agarro dos números enteros cualesquiera, la cantidad de números enteros en el medio es finita y puede ser cero, ¿verdad? Si yo agarro dos números enteros que están contiguos uno a la par del otro, no hay números en el medio, aquí no hay nada, ¿verdad? Entendemos que lo que está inmediatamente después de este número es el número que sigue. No hay nada en el medio, esto es vacío. Entonces, un poco esa es como la diferencia entre continuo y discreto. Cuando trabajamos con espacios continuos, vamos a tener que trabajar con algunos elementos que nos implican ciertas restricciones y nos obligan a pensar el espacio de cierta forma. Por ejemplo, si yo les digo que este espacio de acá, ¿verdad? Que yo tengo representado acá, mide más o menos lo mismo que este, y que esta distancia de aquí es una unidad, en este momento no nos importa qué significa que sea una unidad, pero es una unidad. ¿Cuánto mide este espacio?
todo completo, digamos. Todo completo, de aquí hasta acá. Pero si yo les digo a ustedes, ¿ah? Si yo les digo a ustedes que esto es un 1, ¿cuánto mide de aquí hasta acá todo esto? Infinito. No, porque, digamos, aquí tenemos una distancia, esto no es infinito. ¿Por qué 4? Porque tenemos uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí, más o menos. Ahora, aquí nos vamos a encontrar la primera gran diferencia entre continuo y discreto. Y es que si yo les pregunto a ustedes cuánto mide este espacio, ¿verdad? Me van a decir igual 4, ¿verdad? Porque aquí hay 1, 2, 3, 4. 4 unidades. En este momento no nos importa cuánto es una unidad, 4 unidades. Y punto. No tenemos que explicar nada más. Pero en un espacio continuo, esto mide 4 unidades y un poquito, o un poquito menos de 4 unidades. O el punto es que aquí, al final, digamos, hay un error. Hay un error al que le vamos a decir epsilon por cuestión de convención nada más. Aquí hay un error y no sé cuánto es ese error, ¿verdad? Puedo, digamos, como restringir ese error dentro de ciertos parámetros, ¿verdad? Como puedo agarrar y decir, este error nunca va a ser mayor de tanto. Por ejemplo, claramente este error es mucho menor a una unidad. Puedo decir tal vez que este error es menor a un décimo de unidad, pero lo que puedo trabajar es con un rango de precisión, ¿verdad? Con un margen de tolerancia. Y ese margen de tolerancia me garantiza que ese error está dentro de ciertos parámetros, pero siempre va a existir un error, ¿verdad? Y el error puede ser para allá, puede ser que la distancia sea más, o el error puede ser para allá, que la distancia sea menos. Entonces, cualquier instrumento de medición de espacio continuo tiene un error. Y cualquier representación de información continua tiene un error asociado. Entonces, yo no puedo decir que esto mide 4. Puedo decir que mide casi 4. O que mide aproximadamente 4. Es algo muy parecido a 4. Pero nunca es exactamente 4. ¿Hasta ahí todo bien? En discreto sí. Porque en discreto, como los conjuntos discretos no son densos, ¿verdad? Como no hay nada en medio de dos puntos, entonces yo puedo decir, esto mide 4 y ya. No mide 4 punto algo, o no mide aproximadamente 4, no, mide 4. Y no puede medir algo en intermedio, ¿verdad? O sea, puede medir 3 o puede medir 4, o puede medir 5, pero no puede medir 4 punto algo, porque en el conjunto discreto no existe el punto algo. Ese concepto simplemente no existe, ¿verdad? En los números enteros no existen los racionales. Entonces, yo no puedo representar, si estoy trabajando solo con números enteros, no puedo representar una cantidad racional, no puedo representar una fracción. No puedo porque no existe dentro de este conjunto. En el conjunto continuo sí existe. Entonces, en el conjunto continuo sí puedo decir que existe un error, que es una fracción de una unidad, ¿verdad? Y que no sé cuál es ese error, que sé que el error es más pequeño que tanto, pero a partir de ahí ya no tengo más información. En los discretos no puedo decir eso, el error no existe, ¿verdad? Los conjuntos discretos son muy precisos por esa razón, porque no hay espacio para imprecisiones. ¿Verdad? La limitante del espacio precisamente no me permite que haya imprecisiones. Hasta ahí todo bien. Ok, entonces, les voy a explicar qué es lo que pasa
cuando hablamos de computadoras. Estas que fueron tomadas por una serie de... ¿Perdón? Okay. Eso que les voy a decir son una serie de decisiones arbitrarias que fueron tomadas por una serie de ingenieros o de científicos, digamos, que fueron los que formaron las ciencias de la computación. Entre esos, más adelante vamos a estudiar un poco más de ellos, pero vamos a poder mencionar a Konrad Zuse, a John von Neumann y a varios otros, digamos, entre esos posiblemente incluidos Alan Turing también, que decidieron que la computadora digital iba a representar información de cierta forma particular. Entonces, a la hora de debatir, digamos, cuál era la forma en la que vamos a representar información, en ese momento se tenía claridad de que había un tipo de componente particular que, digamos, al principio eran como unos tubos, digamos, como unos bombillos que podían mantener cierto tipo de carga, y después empezamos a utilizar transistores, que en este momento realmente no importa qué son. Por el momento nada más acuérdense que son transistores, pero que dadas ciertas circunstancias, el transistor mantenía como un estado y yo podía invertir ese estado, ¿verdad? Entonces, se definió que vamos a agarrar un rango de voltajes, ¿verdad? Y vamos a agarrar un rango de voltajes, vamos a decir por ahora que ese rango de voltajes es de 0 a 5, ¿verdad? Eso es un conjunto continuo. Un voltaje es una diferencia potencial de corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, cuando hay 0, significa que las dos líneas de corriente que estoy midiendo tienen la misma corriente, y cuando la misma potencia. Y cuando hay 5, significa que una línea tiene menos potencia que la otra. Hay una diferencia de potencia. Entonces, agarramos este rango de 0 a 5 voltios, estos son voltios, y dijimos, ok, todo lo que esté por debajo de esta línea arbitraria de aquí, lo vamos a considerar como si fuera un 0. Todo lo que esté por encima de esta línea arbitraria de acá, vamos a considerar que es un 5, ¿verdad? Aunque no sea exactamente 5, pero vamos a agarrar toda esta área como un 5, y vamos a agarrar toda esta área como un 0, y lo que vamos a hacer es que nuestro dispositivo va a estar oscilando entre este rango y este rango, ¿verdad? Y nunca va a estar en el medio. Nuestro dispositivo siempre va a tener algún voltaje que está más o menos en esos rangos. ¿Por qué es que agarramos un área entera? Bueno, para lidiar con los márgenes de error, por lo que les estoy hablando hace un momento de que en un espacio continuo realmente no puedo hacer una medición exacta. Puedo hacer una medición con cierto nivel de precisión, pero no puedo hacer una medición exacta. Entonces, por eso siempre considero un margen de error. Entonces, yo agarro voltajes, ¿verdad? Y puedo graficar como una curva que me indica cómo el voltaje va oscilando en diferentes circunstancias. Y tengo ciertas herramientas, estos transistores, que me permiten manipular esta curva, ¿verdad? Y entonces me permiten hacer cosas como, por decir algo, yo tengo aquí una subida, tengo una bajada, vuelvo a subir, me mantengo arriba por 2 ciclos, vuelvo a bajar, vuelvo a subir y cosas así, ¿verdad? Entonces, puedo hacer ese tipo de cosas con esa curva. La curva no tiene que oscilar de forma regular, sino que yo puedo mantener la curva arriba, mantener la curva abajo, de forma arbitraria, ¿verdad? Y como puedo mantenerla de forma arbitraria, puedo decir que cada movimiento de la curva es un dato, ¿verdad? Y estos datos los puedo representar en el tiempo o los puedo representar en el espacio. Puede ser que cada uno de estos sea un transistorcito diferente. Entonces aquí el transistor
1, aquí en transistor 2, aquí en transistor 3, aquí en transistor 4, aquí en transistor 5, etc. ¿Verdad? Entonces puedo representar esta curva en el espacio. El espacio, dígase, poniendo como puntos de control en donde estoy representando esos voltajes. Sí, más o menos. Ok. Entonces, como tengo esta curva de voltajes que puedo representar en el tiempo y en el espacio, no importa realmente esto va en dónde, puedo agarrar estos picos y valles de voltajes y asignarles un valor. De momento son 0 y 5 voltios, pero 0 y 5 voltios son valores, digamos, muy raros. De pronto sería más fácil si yo dijera que esto, en lugar de ser 5 voltios, vamos a dejar esto por aquí, en realidad vamos a suponer que es un número 1. Y esto, en lugar de decir que son 0 voltios, vamos a decir que es un número 0. Así arbitrariamente lo que estamos haciendo es reemplazando este rango de 5 voltios, reemplazándolo por un valor artificial. Es un 1. ¿1 qué? No importa, es un 1. ¿Verdad? Pero si esto es un 1, entonces tenemos aquí un 1, un 0, un 1, un 1 y un 0. ¿Verdad? Un pico, un valle, un pico, me mantengo arriba, digamos, un valle, y ahí vuelvo a subir y la curva. Entonces, este concepto de acá, esos son los bits, ¿verdad? Los bits son unidades mínimas de información. Cada uno de estos es un bit, ¿verdad? Que puede tener únicamente dos valores. Y la razón por la que puede tener dos valores es porque estamos usando esta representación súper simplificada de información, en donde lo que puedo tener es o algo de voltaje o nada de voltaje, pero sin rangos en el medio, ¿verdad? La razón por la cual representamos la información de esta forma y no de alguna otra forma arbitraria, por ejemplo, podríamos partir esto en rangos y decir, bueno, aquí hay un 1, aquí hay un 2, aquí hay un 3, es precisamente para mitigar el error, ¿verdad? Ahí lo que queremos, lo que estamos tratando de hacer es usar una representación tan simple que nos garantice que a la hora de que almacenemos información, no vamos a tener errores, ¿verdad? Estamos discretizando el espacio, ¿verdad? Entonces agarramos un espacio continuo, que es esta curva, y lo estamos discretizando. Lo estamos convirtiendo en un espacio discreto, ¿verdad? Estamos diciendo, no, ese espacio continuo en realidad lo vamos a interpretar como solo el valle y solo el pico, ¿verdad? Entonces solo el 1, el 0, el 1, el 1 y el 0. Y de esa manera mitigamos el error, mitigamos el margen de error con el que estamos jugando, tenemos una representación más estable. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Ok, ¿hasta ese punto hay alguna duda? Todo claro, todo claro. Ok, entonces, así como existen los espacios continuos y discretos, cuando yo hablo de representación de información per se, hay dos términos que tienen relación con lo de continuo y discreto. Tenemos continuo y los continuos nos da información analógica. Y tenemos discreto. Y los espacios nos dan información digital. Y la información como que únicamente hay dos dígitos, 0 y 1. En realidad,
digamos, no importa, yo podría tener más dígitos, pero como les digo, por una cuestión de simplificación de la representación de información para garantizar que no van a haber errores, entonces utilizamos esta representación de únicamente dos dígitos que nos garantiza que los valores no van a tener errores, ¿verdad? O nos minimiza la probabilidad de que haya errores. No podemos eliminar la probabilidad de errores del todo, ¿verdad? Siempre va a existir. Y van a ver más adelante que hay ciertas circunstancias en donde aún en representaciones digitales de información vamos a tener cierto tipo de errores. Pero eh, esto lo minimiza tanto como sea posible, ¿verdad? Tanto como somos humanamente posibles con la tecnología que tenemos actualmente. Entonces, ¿si habían escuchado estos dos términos, analógico y digital? Sí, claro. Ok, entonces, cosas que son analógicas. Por ejemplo, ya ahorita nosotros vivimos en un mundo en donde casi que todo lo que usamos utiliza en algún momento algún dispositivo electrónico digital, pero siguen existiendo algunas cosas analógicas. Por ejemplo, una perilla de volumen, ¿verdad? Lo que hace es utiliza un potenciómetro, que es un tipo especial de resistencia, para dejar pasar más o menos corriente y hacer que el volumen de un dispositivo de audio, digamos, como una radio, piensa en una radio vieja, ¿verdad? Que el volumen que sale sea más alto o más bajo, la cantidad de energía que sale, energía eléctrica que hace mover los parlantes, sea más o menos. Eso es analógico. Eh, Digital en realidad es casi que cualquier cosa que tenga que ver con una computadora o con un dispositivo electrónico cualquiera, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa analógica es cualquier cosa que ustedes imaginan que tiene una perilla, ¿verdad? Para manipularse y que esa perilla no tiene pasos, sino que yo la puedo girar mucho, poco, un poquito, un montón, ¿verdad? Que tiene como esa noción de imprecisión. Y cualquier cosa digital es cualquier cosa que pueda controlar con un botón, ¿verdad? Que tenga niveles, entonces que yo le dé más y me suba más uno, más dos o más tres, eso es digital. Actualmente nosotros todavía utilizamos algunas señales analógicas para ciertas cosas. Hace poco, no sé si ustedes escucharon hablar de esto, que en Costa Rica se ve una cosa que se llama el apagón analógico. ¿Escucharon sobre eso? No escucharon, nadie escuchó sobre el apagón analógico. Yo sí, profe. ¿Qué te acuerdas del apagón analógico? O sea, lo que me acordaba es como que, o sea, algunos televisores y unas, creo que eran sí, los dispositivos de los televisores iban a pasar a formato digital o las antenas que recibían la señal de, bueno, de emisión de las televisoras nacionales, algo así era. Uh-huh. Sí, y eso es más o ¿Sí? menos. ¿Algo así? Uh-huh. Ok, un poco la idea es esta. La televisión y la radio, digamos, funcionaban, ahora solo la radio, con señales analógicas. Entonces, son señales de radio, las dos, que es un tipo de frecuencia electromagnética. Entonces, las señales electromagnéticas nos las podemos imaginar como curvas, ¿verdad? Entonces, imagínense como una curva que tiene como esta forma, ¿verdad? Algo así. Eso es, digamos, imagínense que eso es una señal electromagnética. Normalmente la dividimos en el medio porque la amplitud va en ambas direcciones, digamos, positiva y negativa. Eso es una señal de radio, ¿verdad? Es una señal electromagnética. Entonces, como funciona televisión y radio, como funcionaban al menos, es que yo tengo un dispositivo que agarra esta señal, ¿verdad? Y esta señal la interpreta de alguna forma. Entonces, agarra un pedazo de esta señal y dice, ok, cuando la frecuencia es de tal tipo y la amplitud es de tal tipo, entonces voy a interpretar eso como tal cosa. Entonces, en radio en particular, yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar un pedazo de frecuencias
tiene un rango de frecuencias, ¿verdad? Frecuencia es cada cuánto oscila esa señal, ¿verdad? Entonces, yo tengo ondas aquí y cada una de estas ondas, esto se va propagando en el espacio, entonces esto puede ser una medida de tiempo. Cada una de estas ondas tiene una longitud, mide tanto en el espacio. Entonces, yo puedo agarrar cada una de estas ondas y decir, ok, voy a agarrar un rango de frecuencias, y ese rango de frecuencias voy a decir que es de 95.5, si no me equivoco, megahertz. Significa 95.5 millones de ondas por segundo, ¿verdad? Un mega es 1.000.000 de, y un hertz eso es la frecuencia de algo en segundos. Entonces, 95.5 megahertz son 95.5 millones de ondas por segundo. Voy a hablar el rango entre esto y 95.6, digamos. Y todas las frecuencias en este rango las voy a interpretar como información. Entonces, si yo tengo más o menos frecuencia en ese rango, voy a interpretar que esto es un sonido específico y que esto es otro sonido específico, y puedo empacar información en este paquete de frecuencias. Y entonces, una antena de radio, por ejemplo, de una estación de radio, puede agarrar y transmitir información de esta forma. Puede agarrar y transmitir información empacando una señal con un montón de frecuencias diferentes. El radio, digamos, el dispositivo que nosotros tenemos en la casa, el radioreceptor, lee esas frecuencias y las vuelve a interpretar como sonidos, y entonces agarra y conforme va recibiendo la vara, le va diciendo, ok, esta frecuencia es tal, entonces está el sonido, la frecuencia cambiable es tal, entonces este está el sonido, y eso lo va haciendo en tiempo real, y ese proceso es un proceso meramente eléctrico, es completamente analógico. El radio no entiende la información que le está llegando, lo único que está haciendo es agarrando un tipo de energía y transformándolo en otro tipo de energía, y eso lo manda a un parlante y el parlante lo emite como sonido, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo el radio. Y a nosotros nos llega, pues, la estación de radio donde la gente habla, donde ponen música, donde etcétera. Televisión funcionaba igual. Entonces, al final del día, televisión lo que estaba haciendo era agarrando también un segmento de frecuencia donde había cierta modulación, ¿verdad? Donde podía a veces ir un poquito más rápido, a veces un poquito más lento, siempre dentro del mismo rango. Y la caja del televisor interpretaba eso como un tipo de energía, lo transformaba en otro tipo de energía, específicamente en una señal de video, y lo mostraba en pantalla. Eso ya no funciona así. En televisión, el apagón analógico lo que dice es, ya no vamos a utilizar frecuencia modulada para transmitir señal de video, vamos a utilizar solo señales digitales. Entonces, la señal de radio que se transmite ahora por el aire, que llega a un televisor, ya no es de frecuencia modulada, sino que son unos y ceros. Pero son unos y ceros que me representan la información de video, igual que antes, solo que el tipo de representación cambió, ya no es frecuencia modulada, sino que ahora son nada más unos y ceros. Y entonces un televisor muy viejo que tenía una antena de frecuencia modulada, ya no sirve, porque cuando trata de leer la señal de radio que recibe, lo que recibe para ese televisor es ruido, y lo que va a hacer es transmitir ese ruido, ¿verdad? Va a decir como, bueno, y aquí hay un montón de ruido. Acuérdense que un dispositivo analógico no interpreta realmente la información, solo la transforma y la retransmite. Un dispositivo digital sí la tiene que interpretar primero, porque él va a agarrar la señal de radio, la va a transformar en unos y ceros, y luego esos unos y ceros se los va a alimentar a un procesador de video, que es el que me va a dar la señal. Ese es el apagón analógico. Eso es lo que significa. Significa que ya televisión no utiliza este tipo de interpretación analógica de señal, sino que ahora solo va a utilizar interpretaciones digitales de la señal. Siempre va a utilizar señales de radio, ¿verdad? Que viajan por el aire. Siempre va a haber una antena de radio que transmite la señal. Pero ahora el televisor tiene que funcionar diferente. El televisor va a recibir esa señal y la va a tener que interpretar como una señal digital de video. Sí, más o menos.
Sí. Ahí les voy a que investiguen un poquito sobre el apagón digital, después lo hablamos, para entender más a profundidad qué es lo que está pasando aquí y por qué eso es relevante para lo que estamos hablando de cómo se representa información en una computadora. Entonces, vamos a ver un paso más. Vamos a ver esto así por ahora. Y vamos a hablar de qué hacer con esos unos y ceros, ¿verdad? Entonces, ya sea en el tiempo, como en la señal de televisión lo que me da es un stream de unos y ceros en el tiempo, o en el espacio como un disco duro, una memoria RAM, que lo que tiene es una conexión de unos y ceros en el espacio, ¿verdad? Tenemos que entender qué hacemos con esos unos y ceros una vez que los recibimos. Entonces, no importa cómo los recibimos, vamos a decir que en algún lado almacenamos una colección de unos y ceros. Y necesito transformar esto en otra cosa. Necesito transformar esto en algún tipo de información. Entonces, la razón por la que probablemente ya han escuchado hasta este momento que la computación es matemática es porque hasta cierto punto todo en computación se puede explicar como utilizar representaciones numéricas para cualquier cosa. Representaciones numéricas y operaciones aritméticas y algebraicas para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, básicamente yo lo que voy a decir es que voy a empezar a mapear números a otras cosas, ¿verdad? Entonces voy a agarrar un número y voy a decir, vamos a decir que un número tiene un significado, por ejemplo, en texto. Entonces, puedo agarrar y decir, ok, vamos a agarrar una lista de números del 0 al 256 y vamos a decir que cada valor entre 0 y 256 es una letra o es un símbolo, ¿verdad? Entonces, hay una tabla que se llama la tabla ASCII, que lo que hace es esto, ¿verdad? Hace un mapeo de cada valor desde el 0 hasta el 256 con un símbolo de texto. Entonces, en esta tabla ASCII vamos a encontrar, por ejemplo, que el 32 es un espacio, ¿verdad? El 32 es un espacio. Si buscamos un momentito, déjame nada más aquí hacer una búsqueda rápida. Bueno, rápida digo yo mientras levanta el browser. Vamos a ver, decimal, hexal, octal, binario, carácter. Fabricar estos, ok, aquí está. Entonces, en la tabla ASCII, el número 48 es el número 0, es para nosotros el símbolo 0. ¿Verdad? Voy a poner eso entre comillas sencillas, nada más para distinguir qué es un símbolo de texto y qué es un número. Entonces, el 48 es el símbolo que representa el 0. Si nos movemos en esa tabla, 10 valores, no, más. Si nos movemos en esa tabla un poquito más abajo, vamos a encontrar que el 65 es una A mayúscula. Y el 66, y ahí en adelante, es una B mayúscula, y etcétera, ¿verdad? Entonces 67 es una C, 68 es una D, y así vamos. Cuando se nos acaban las mayúsculas, empiezan las minúsculas. Entonces, esto está en el alfabeto, digamos, inglés. Entonces, no hay ñes ni tildes ni nada.
Entonces tenemos 26 a partir de 65, 26 valores y luego otros 26 valores para las minúsculas. Entonces, como yo puedo hacer este mapeo de que tengo números y esos números significan cosas, en este caso símbolos, yo puedo agarrar y hacer una cadena de texto, ¿verdad? Que son puros números. Entonces puedo agarrar y decir, por ejemplo, puedo agarrar y decir 72, 79, sí, 76 y 65. Ok, entendiendo que estos son caracteres en la tabla ASCII, que esos son los valores decimales de la tabla ASCII, ¿alguien puede decir qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Haciendo este mapeo, si entendemos que cada número es un símbolo, una letra, ¿qué dice aquí? ¿Sí? Hola, dice hola. Hola. ¿Qué dice hola? Entonces, vea que puedo representar texto tan largo como quiera. Nada más tengo que encontrar los números adecuados y poner. Entonces, computación se trata de esto. Computación se trata de agarrar números y representarlos como otras cosas. En este caso, números y representarlos como texto. Puedo agarrar números y representarlos como color también. Entonces, hay una representación de colores que tal vez ya están familiarizados con esa representación y que utiliza un rango similar de 0 a 256, que es la representación RGB. ¿La han escuchado? Está el RGB y el RGBA, que habla de transparencia. ¿Han escuchado esto? Sí, profe. Esos son colores, ¿no? Colores, rojo, verde y azul. Y el alfa, que es transparencia cuando hay transparencia. Eso también tiene valores de 0 a 256. Entonces, técnicamente de 0 a 255 en ambos casos. Entonces, yo puedo agarrar un color y decir, bueno, yo puedo agarrar el color 255, 0, 0. ¿Qué color es ese? Rojo. Y si yo agarro el 255, 0, 123, ¿puedo decir algo? Azul. Esos son estos valores. 255, 0, 123. ¿Qué color creen ustedes que me da eso? Más bien, diría yo como morado, tal vez. Es como un morado rojizo. Es como un morado rojizo, ¿verdad? Estoy agarrando el rojo y estoy metiéndole un poquito de azul. Esta es una escala de color que se llama los colores aditivos. Los colores aditivos, entre más alto el valor, más de ese color hay. En los colores aditivos, lo que pasa, ¿qué creen ustedes que pasa cuando yo genero este color? Es negro. Negro, Blanco. blanco. En aditivos, en colores aditivos, entre más agrego color, más me estoy acercando al blanco. En colores subtractivos, entre más agrego color, más me estoy acercando al negro.
porque en realidad sustractivos lo que estoy haciendo es quitándole color al blanco. Colores aditivos los vamos a usar cuando los colores provienen de la luz, y colores sustractivos los vamos a usar cuando el color proviene de un pigmento. Entonces, nosotros cuando nos enseñan a pintar, digamos, en preescolar y en primaria, nos enseñan a pintar con pintura, ¿verdad? Que es un pigmento. Eso es un color sustractivo. Ahí lo que estoy haciendo es agarrando el blanco y quitándole color al blanco, filtrándole la interacción de la luz al blanco. Pero cuando trabajo en una computadora, estoy trabajando con luz, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo es añadirle luz al negro. Entonces, cuando tengo un color que tiene la intensidad completa, ¿verdad? 55555 en este caso, es un blanco. Y el 0, 0, 0 es un negro. Aquí pasa algo muy interesante. El RGB, esta combinación de colores es lo que vamos a entender como la combinación de colores primarios para colores aditivos, ¿verdad? Siempre que hablemos de colores aditivos, de colores que provienen de la luz, los colores primarios son rojo, verde y azul. Los colores primarios para sustractivos, que es, digamos, lo que nosotros creemos o entendemos que es rojo, amarillo y azul, en realidad no son esos, son cian o magenta en lugar de rojo, cian y amarillo. O probablemente ya han visto esto si ya tienen una impresora, el CMYK, ¿verdad? Donde K es nada más negro. El cian, magenta y amarillo son los verdaderos colores primarios para sustractivo. Estos son los colores con los cuales yo puedo mezclar cualquier color si lo que estoy haciendo es quitando luz, si lo que estoy haciendo es poniendo pigmento, digamos, tapando el blanco. Estos no nos interesan en este momento. Nos interesan estos, porque nosotros estamos trabajando con equipo electrónico, y el equipo electrónico lo que puede hacer es añadir luz, añadir energía. Entonces, vamos a usar esta representación de color. Pero vean que también son números, ¿verdad? Así como estamos dando números para representar texto, estamos dando números para representar color. Si usamos números para representar color y podemos entender que cualquier imagen es un montón de puntos de color, podemos usar números para representar imágenes. Y si entendemos que un video es una secuencia de imágenes en movimiento o una secuencia de imágenes en el tiempo, podemos utilizar números para representar video. Y así, ¿verdad? Entonces, esto que están viendo ustedes ahorita, la transmisión que se está dando a través de mi cámara, está representada de esta forma, ¿verdad? Con números. Entonces, aquí tenemos una situación interesante. Tenemos que cualquier información que a nosotros nos interese la podemos representar con números. Hay toda una ciencia especializada, que es la ciencia de la computación, especializada en entender cómo representar y procesar información solo usando números. Aquí tenemos una representación de ceros y unos. Entonces, ¿cómo lleno esta brecha de acá? ¿Cómo agarro que una secuencia de ceros y unos me permita representar cualquier número? ¿Verdad? En el entendido de que cuando nosotros pensamos en un número, pensamos en un número como estos, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo hacemos que una secuencia de unos y ceros me permita a mí representar cualquier número? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces, aquí lo que vamos a hacer es entender cuál es el método que vamos a utilizar. Es un método matemático muy simple, que vamos a utilizar para agarrar una secuencia de unos y ceros, y esa secuencia de unos y ceros representar cualquier número que nosotros entendemos, ¿verdad? Solo con estos unos y ceros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a partir las secuencias de unos y ceros en paquetes. Todo este rato he estado hablando de secuencias de 0 a 255. Este rango tiene una razón de ser, ¿verdad?
La razón de ser de este rango es que cualquier número entre 0 y 255 lo puedo representar en un paquete de 8 bits, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar 8 bits. 0, 1, 0, 1, 0. Ahí tenemos 8 bits, ¿verdad? Con sus respectivos valores. Es un número. Esto yo puedo entenderlo como un número entre 0 y 255. En este momento no me importa cuál. Vamos a aprender cómo hacer esa transformación y vamos a ver cómo pasar de aquí a un número que nosotros los seres humanos entendamos. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar, digamos, es un método de cambio de base utilizando el sistema de representación posicional, que lo que nos dice es que de acuerdo a la posición en la que está el bit, vamos a multiplicar este bit por algo, ¿verdad? Entonces, la posición en este caso es importante, ¿verdad? Y en los números que nosotros entendemos, esto funciona exactamente igual. Nosotros usamos representación posicional para nuestros números, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un número como el 201, la posición en la que está cada dígito se multiplica por algo, ¿verdad? Para ser precisos, esto se multiplica por 10 a la 0, esto se multiplica por 10 a la 1 y esto se multiplica por 10 a la 2. Sí. ¿Hasta llegamos bien? Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar por algo a la 1, por algo a la 2, por algo a la 3. ¿Cómo decidimos cuál es el algo? Bueno, tenemos que saber cuántos dígitos hay, ¿verdad? Entonces, en base 10, que son los números que nosotros entendemos, están estos dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Ah, no, ya se está. 8 y 9. ¿Cuántos dígitos hay ahí? Todos estamos de acuerdo que hay 10 dígitos. Sí. Ok, entonces, si el número 201 lo multiplico su notación posicional por 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, porque hay 10 dígitos, ¿por cuánto voy a multiplicar estos valores? Ok, porque por 2. Y esos dígitos son solo 0 y 1. Entonces, vamos a utilizar igual las mismas posiciones: 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. ¿Verdad? Entonces, utilizando esta representación posicional, yo puedo agarrar y hacer lo que se llama un cambio de base. Un cambio de base básicamente es agarrar este número que está representado en binario y representarlo como un número en base 10. En base 10 porque es la base que nosotros entendemos, ¿verdad? Entonces, este número lo podemos entender como 0 por 2 a la 0. 2 a la 0 es 1, cualquier número elevado a la 0 es 1, entonces esto es 0 por 1. Después, 1, esto se va sumando: 1 por 2 a la 1, que es 2, más 1 por 2 a la 2, que es 4, más 1 por 2 a la 3, que es 8, ¿verdad? Y aquí tengo el primer bloque. Más 0 por 2 a la 4, que es 16, más 1
por 2 a la 5, que es 32, más 1 por 2 a la 6, que da 64, más 0 por 2 a la 7, que es 128. Entonces, esto se transforma en 0 más 2 más 4 más 8 más 0 más 32 más 64 más 0. ¿Cuánto da eso? $110. Ok. Entonces, este número es igual a 110. Entonces, aquí estoy agarrando un paquete de 8 bits y convirtiéndolo en un número cualquiera, un número en base a 10. Y puedo agarrar cualquier paquete de 8 bits y convertirlo en otro número y utilizar paquetes de 8 bits, por ejemplo, para representar cualquier valor. Entonces, ¿por qué 8 bits y por qué no más? Bueno, en realidad ahora estamos usando más bits. Originalmente, cuando empezó la computación, utilizábamos paquetes de 8 bits porque era un buen rango para trabajar, ¿verdad? Que nos daba 255 valores diferentes. Si ustedes agarran y ponen unos en todo esto y lo suman, les va a dar 255. Entonces nos daban 255 valores diferentes y con esos 256 valores diferentes y con esos 256 valores combinados podíamos representar más o menos cualquier cosa. Entonces, mucho de la representación de información que nosotros usamos ahora utiliza grupos de 8 bits porque hace 30 y pico de años eso era cómodo para trabajar. Ahorita nosotros estamos utilizando una cosa que se llama arquitectura de procesador de 64 bits, que es esta misma idea, pero en lugar de ser solo 8 bits son 64. ¿Verdad? Entonces agarramos de aquí para allá 64 bits de largo, ¿verdad? Y entonces podemos representar números mucho más grandes en paquetes, digamos, de paquetes atómicos, que se llaman una palabra. Más adelante vamos a estudiar un poquito más sobre la arquitectura de 32, 64 bits y el concepto de palabra. ¿Se entiende bien cómo pasar de binario a decimal? Sí, profe. Ok. El paso inverso también se puede hacer, ¿verdad? Esto tiene una paridad matemática. Si yo puedo representar cualquier número en binario en base 10, puedo representar cualquier número en base 10 en binario. Hay dos métodos que se utilizan para hacer esa transformación. El primero, a mí no me gusta mucho, que lo que hace es dividir el número entre 2 y entre 2 y entre 2 y utilizar los residuos como los dígitos que voy encontrando. A mí ese método no me gusta mucho. El que más me gusta es el método de sustracción. El método de sustracción, ¿cómo funciona? Es que yo agarro el número 110 y busco, ¿verdad? Y yo tengo aquí mi representación del binario. Entonces vamos a decir 5, 8, MK, sí. Entonces, estos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. El método de sustracción funciona así. Yo voy a buscar aquí el número, la potencia de 2 más alta, ¿verdad? Que sea menor o igual a este número. Entonces, 2 a la 7, ¿cuánto es?
128. 128 es mayor o menor a 110. Mayor. Entonces aquí vamos a poner un 0. Este no nos sirve. Siguiente. ¿Cuánto es 2 a la 6? 60. Aquí. Y ahora 110. Le vamos a restar 64. Entonces, ¿cuánto da 110 menos 64? 26. Y volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuál es la siguiente potencia de 2 que es menor que este número? ¿Cuál es la mayor potencia de 2 que es menor que este número? Ajá, ¿cuánto es 2 a la 5? Ok, entonces esto nos sirve. Ponemos un 1 aquí. ¿Cuánto es 46 menos 32? Vamos por aquí. 14. Ok, seguimos. ¿Cuánto es 2 a la 4? 16. 16 es mayor que 14, entonces este no nos sirve. Aquí ponemos un 0. ¿Cuánto es 2 a la 3? 8. 8. 8. 8 es menor que 14, entonces este sí nos sirve. Aquí ponemos un 1. 14 menos 8 da 6, ¿verdad? Aquí seguimos. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4 es menor que 6. 2 a la 1. Sí. 2 a la 1 es 2. Entonces, este también nos sirve. 2 menos 2 da 0. Y ya aquí ponemos un 0 porque ya el número se nos acabó. Entonces, vean que da el mismo número. Ahora, que este método y el otro. La principal razón por la que me gusta más que el otro es porque este es exactamente el proceso inverso a este, ¿verdad? El método de sustracción es exactamente el proceso inverso a la conversión de base 2 a base 10, ¿verdad? Entonces, la conversión de base 2 a base 10 lo que voy haciendo es que voy sumando las potencias de 2 que tienen 1. El método de sustracción es que voy encontrando las potencias de 2 que componen este número y los voy sumando. Entonces, las voy restando más bien. Se los voy restando el número. Entonces, me parece como más claro hacerlo de esa manera, porque precisamente tenemos el proceso inverso, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es que vamos sumando 2 a la 0, 0 por 2 a la 0, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 2. Y aquí voy restando, ¿verdad? Y voy restando en el orden inverso, de mayor a menor. La otra razón por la que este me parece más claro es que el método de la división, que lo que voy haciendo es dividiendo por 2 y guardando los residuos, es un poquito contraintuitivo. Entonces, en el método de la división, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir este número entre 2. Entonces, 110 entre 2, ¿cuánto da? 55. 55. ¿Y sobra? 0. Sobra 0.
Entonces este 0 lo pongo aquí. Vuelvo a dividir esto entre 2. ¿Cuánto da 55 entre 2? ¿Y sobra? ¿Sobra algo? Este 1 lo pongo aquí. Y así voy, ¿verdad? Hasta que se me acabe el número. Ese método es un poquito más contraintuitivo. Funciona igual, ¿verdad? O sea, si yo sigo dividiendo ahí, voy a obtener el mismo número. Pero es un poquito más contraintuitivo y no me gusta por eso, porque no es como tan clara la relación entre la división que estoy haciendo y el residuo, como en el método sustractivo, en donde estoy realmente invirtiendo el proceso de transformación del binario al decimal. Pero entonces por eso no me gusta tanto. Me gusta más el de sustracción. El de sustracción siento yo es como más transparente cuál es el proceso que estamos haciendo. En este caso estamos sumando potencias de 2. En este caso estamos agarrando un número decimal y le estamos restando potencias. Entonces, para mí este método tiene más sentido. El método de sustracción nada más es acordarse que voy restando del más alto al más bajo, ¿verdad? Voy restando hacia la derecha. Y en el método de conversión de binario a decimal puedo sumar en cualquier dirección, porque en este caso el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo puedo sumar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, me da igual. Y va a funcionar exactamente igual. ¿Está claro el cambio de base a base 10? Sí. ¿Ok? ¿Cómo representando solo unos y ceros? Cuando nosotros hablamos de números, en especial cuando hablamos de números enteros, que es un poco el dominio en el que vamos a trabajar por un tiempo, vamos a ver que los números enteros, ¿verdad? Son 0, 0, 1, 2, 3, 4. Pero tengo también un pedazo para acá, ¿verdad? Tengo números negativos. Menos 1, 2, menos 3, 4, etc. Entonces, esto lo que pasa es que cuando yo lo que tengo son solo ceros y unos, no puedo representar este menos de ninguna forma, ¿verdad? Ese menos de acá, este menos que me da la potencia, que me dice si un número es positivo o negativo, si está a la izquierda o a la derecha del cero, no lo puedo representar solo con unos y ceros, ¿verdad? Porque no tengo dónde poner el menos. No puedo tener menos 5 voltios, solo puedo tener 0 y 5, por las limitaciones de la infraestructura con la que estoy trabajando. Entonces, nos toca pensar, bueno, ¿cómo hacemos entonces para representar números negativos? Y una forma muy fácil de hacer eso, ¿verdad? Una forma sencilla de hacer eso es, bueno, vamos a decir que solo tengo números positivos, digamos 0, 1, 0, 1, 4, 6, etc. Entonces digamos que tengo, estos son 7 valores, tengo 8 valores diferentes. Una cosa muy fácil que puedo hacer es agarrar y decir, bueno, ¿qué pasa? Digamos, si yo quiero representar números negativos, pero solo puedo utilizar números positivos para representarlos, algo que puedo hacer es agarrar el 0 y desplazarlo, ¿verdad? Entonces puedo como agarrar todos los números y correrlos para acá y decir, cualquier número menor a este es un número negativo. Eso es una forma. No es una forma muy cómoda, pero es una forma. Otra forma que puedo hacer es, puedo agarrar y decir, ok, vamos a partir este conjunto en 2. Vamos a partir de aquí a la mitad. Y vamos a decir que los números de aquí para allá son números negativos. Y por una cuestión de simplicidad, vamos a crear una relación como de espejo. Entonces, este número es el negativo de este número es el negativo de este número es el negativo de este.
En binario hacemos algo así. Entonces, en binario lo que hacemos es que agarramos el conjunto entero de números que podemos representar, digamos de 0 a 255, lo partimos a la mitad y decimos que a partir de un cierto rango, esos números son los negativos del otro. Y utilizamos una propiedad particular que tienen los números binarios para poder hacer eso, que se llama el complemento a 2. Entonces, el complemento a 2, ¿cómo funciona? Es que yo puedo agarrar cualquier número positivo, de ahora en adelante todos los números positivos empiezan en 0. Entonces voy a agarrar un número positivo de 8 dígitos, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ese era el número que teníamos, ¿verdad? 110. Sí, ese es mi número. Ok, tengo este número y quiero obtener el negativo, quiero obtener el menos 110. Entonces, el método de complemento 2 lo que hace es que dice, ok, lo primero que voy a hacer es invertir todos los dígitos. Entonces, paso número 1, invierto todos los dígitos. Lo que es un 0 se convierte en un 1. Y lo que es un 1 en un 0. Ese es el paso número 1. Y el paso número 2 es, al número resultante le voy a sumar 1. Entonces, tengo 0, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces, si aquí le sumo un 1, este 1 se transforma en un 0, llevo 1, este 0 se transforma en un 1, y lo demás queda igual. Esto de acá es menos 110. Entonces, invierto todos los dígitos y le sumo 1. Sí. Entonces, vamos a poner esto en texto, nada más para que les quede ahí y darles chance de que puedan tomar notas. Entonces, esto se llama representación de complemento 2 para números negativos. Y entonces, el proceso es, tomo un número positivo, invierto sus dígitos y le sumo 1. Ese es el proceso. Así obtengo el negativo del número positivo original. Y entonces permite tener, digamos, la mitad de valores positivos y la mitad de valores negativos. Entonces, en una representación de 8 bits, que son 256 valores diferentes, tengo 127 valores positivos, 128 valores negativos y el 0. ¿Qué creen si trato de calcularle el complemento a 2 a un 0? ¿Qué creen que pasa si trato de calcular el complemento a 2 de un 0? O más bien, ¿cuál es el complemento a 2 de 0? ¿Sí entienden por qué? Háganlo ahí en papel un momentito.
Ujú. Vamos a hacer la demostración un toquecito. Bueno, porque 0 en realidad no es un número positivo, es 0. Y por lo tanto no tiene un número negativo. Entonces, si yo tengo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Invierto todos los dígitos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y le sumo 1. Tomando en cuenta que solo tengo 8 dígitos para representar, cuando se me desborda el último dígito lo pierdo. ¿Verdad? Entonces, en el momento que le sumo 1, entonces digo esto más 1 da 0 y llevo 1. Más 1, 0 y llevo 1. Más 1, 0 y llevo 1. Más 1, 0 y llevo 1. 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 Y el 1 se desborda y se pierde. Entonces me da 0. Vuelvo a 0. Lo bonito del complemento 2 es que nos permite varias cosas interesantes. Tiene varias propiedades interesantes la notación de complemento 2. Lo primero es que todos los números positivos inician en 0. El dígito más significativo siempre es un 0 para todos los números positivos en notación de complemento 2. Y todos los números negativos inician en 1. Que tiene un complemento 2, darse cuenta si ese número es positivo o negativo es muy fácil. Porque lo único que tienen que hacer es preguntarle al dígito más a la izquierda si es un 0 o un 1. Si es un 1, negativo. Si es un 0, positivo. Positivo o 0. Sí. Para una computadora, la pregunta de si A es menor a 0, súper fácil. Estas son las propiedades más interesantes que tiene complemento 2. La otra propiedad que es muy interesante de complemento 2 es que, así como es muy fácil pasar del positivo al negativo, es muy fácil pasarse de vuelta. Es básicamente invertir el proceso. Yo tengo un número 0, 1, 0, 5, 8. Ese número es tan negativo. Quiero encontrar el positivo de este número. Entonces, para encontrar el positivo, lo que voy a hacer es restarle 1. E invierto todos sus dígitos. ¿Verdad? Son los mismos pasos en un orden inverso. Entonces, en este caso, para restarle 1 a este número, lo único que tengo que hacer es esto menos 1. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ahí le resté 1. Sí. Puedo complicarlo un poquito más. Vamos a cambiar el número un toque. Para que la resta no sea tan... Cinco, 6, 8. Para que la resta no sea tan fácil. Entonces, voy a restarle 1 a este número. El procedimiento de restarle un 1 a un número negativo, a un número en binario, es tan fácil como cambiar todos los ceros por unos hasta que nos encontremos un 1, así lo cambiamos por 0 y paramos. Es más fácil verlo de este lado.
Entonces, este 0 lo cambiamos por un 1, este 0 lo cambiamos por un 1, por 1, este 1 lo cambiamos por un 0, copiamos el resto del número igual. Listo, ahí le resté 1. Sí. Y después de eso invierto sus dígitos. Y este es el número positivo para este número negativo. Es el proceso inverso. ¿Está claro? Sí, claro, profe. Ok. Tarea para el jueves. Individual. Van a hacer una máquina de Turing que agarre un número positivo en complemento a 2 y lo pase en negativo. O sea, que agarre un número positivo de 8 dígitos y lo pase a negativo usando complemento 2. Otra máquina de Turing que agarre un número negativo, complemento 2, vamos a asumir que el número es negativo y lo pase a positivo. Y una máquina más que lo único que haga sea darse cuenta si el número es positivo o negativo. ¿Está claro? Vamos a cambiar el orden. Primero vamos a hacer una máquina de Turing que determine si un número binario en 8 bits es positivo, negativo, 0. Eso está claro. Ok, la segunda, una máquina de Turing que tome un número positivo en 8 bits y calcule su complemento a 2. Y la tercera es una máquina de Turing que tome un número negativo 8 bits y calcule su positivo. Usando Turing Machine Dio, ahorita más tarde les hago el entregable. Disculpen. Y eso sería por él. ¿Alguna duda? No, asuma que el número es de 8 bits. Sí. Sí, igual para las otras dos. Asuman que las tres máquinas van a recibir un número binario en 8 bits, ¿verdad? No van a recibir ni 7 bits, ni 9 bits, van a recibir exactamente 8 bits. Eso significa que tiene que haber 8 dígitos, ¿verdad? En el input. Y que si hay menos dígitos, o sea, digamos, si yo quiero representar un número de menos dígitos, digamos como 1, 1, 0, 1,
Yo en el input del ser humano, en el input tengo que rellenar con ceros, porque la máquina está esperando 8 bits, ¿verdad? Entonces, hagan la máquina de forma que la máquina asuma o que ustedes asuman que en la entrada siempre van a haber 8 bits. Correcto. Estamos por ahí.